Las matemáticas ayudan a modelar nuestro mundo y nos proveen muchas herramientas para hacerlo. Una de las más potentes son las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales, formuladas en el siglo XVII, estas relacionan una función con sus derivadas y son capaces de predecir el comportamiento de casi cualquier cosa si se tienen los datos suficientes. Hola Armando y compañeros del grupo 10 de ecuaciones diferenciales. Soy Carlos Mercado. Y yo, Diego Fernández. Y estas son... En la química, sobre todo en las mezclas, siempre queremos conocer la composición de estas. ¿Podemos usar diferentes métodos para ello? Sí. Y en este caso usaremos ecuaciones diferenciales para ello. Proponemos el siguiente caso en el que tenemos un recipiente vacío. Ahora digamos que el recipiente se está llenando a una velocidad de 3 litros por minuto. Y aparte, este ya tenía dentro una cantidad de 40 litros de agua pura. Todo bien hasta ahí, pero ahora decimos que aparte de entrar agua, esta también sale a unos 2 litros por cada minuto. Y no entra solo agua, sino una concentración de 2 kilos de sal por cada litro de agua. Y bueno, ya teniendo todo esto, nos preguntamos cuál será la cantidad de sal con respecto al tiempo y además cuál será la cantidad de sal cuando el tanque esté totalmente lleno si este tiene una capacidad de 60 litros. Bueno, eso lo averiguaremos ahora. Para este problema tenemos los siguientes datos: la cantidad inicial, la concentración entrante y la cantidad de sal inicial, la cual es 0 porque en principio solo hay 40 litros de agua pura. Y se nos dan las velocidades de entrada y de salida. En este problema nos preguntamos qué pasa con la cantidad de sal con respecto al tiempo. Bueno, para empezar, la nombraremos MDT. Y definiremos a la variación de sal con el tiempo como la diferencia entre la sal entrante y la sal saliente. Y esto será nuestro DMDT. Bueno, primero debemos encontrar una expresión para la sal entrante, la cual podemos definir como el producto de la velocidad de entrada por la concentración entrante. Y esto se encuentra reemplazando los datos que ya tenemos. Se cansan en las unidades de litro. Y nuestra concentración entrante es igual a 6 kilogramos sobre minuto. Ya podemos reemplazar en nuestra ecuación de variación de sal y aún nos falta encontrar la sal saliente. Haciendo un análogo con la sal entrante, podemos definir a la sal saliente como la velocidad de salida por la concentración saliente, la cual es la misma concentración dentro del recipiente, la que no conocemos, pero la podemos definir como la razón entre la cantidad de sal en el recipiente y la cantidad de líquido total. Y sorpresa, la cantidad de sal en el recipiente ya la habíamos definido como M, solo nos falta encontrar la cantidad total de líquido. Para encontrar la cantidad total, primero hay que definir unas cosas. Podemos expresar la cantidad como la velocidad de entrada por el tiempo. Si tenemos ya una cantidad dentro del recipiente, pues simplemente tendremos que sumarle esa cantidad a lo que ya teníamos. Entonces tendremos que nuestra cantidad ahora es la velocidad de entrada por el tiempo más la cantidad que ya tenemos. Cuando tenemos una velocidad de entrada y una de salida, la cantidad simplemente será la diferencia de velocidades por el tiempo más la cantidad inicial. De aquí ya podemos obtener una expresión para la cantidad en nuestro caso, la cual será T más 40. Y además tendremos un nuevo dato que es el aumento o la diferencia de velocidades, que es 1 litro por cada minuto. Ya con nuestra cantidad total obtenida, reemplazamos. Y volvemos a reemplazar en nuestra ecuación de la sal saliente. Hay que resaltar que por comodidad no tomaremos en cuenta las unidades dimensionales. Ya teniendo todos los ingredientes para nuestra ecuación de la variación de sal, reemplazamos y reorganizamos. Sorpresa, tenemos una ecuación diferencial de tipo lineal. Siempre es bueno recordar que una ecuación diferencial lineal tiene la siguiente forma: la derivada de y más una función p de x por y es igual a una función q de x, y para resolverla necesitamos un factor integrante, el cual es e elevado a la integral de nuestra función p de x.
Y la solución de nuestra ecuación diferencial será 1 sobre el factor integrante, todo esto multiplicando a la integral del factor integrante por q de x. Para empezar a resolver nuestra ecuación diferencial, obtenemos nuestro factor integrante. Y llegamos a que nuestro factor integrante es t más 40 elevado al cuadrado. Seguimos resolviendo nuestra ecuación diferencial aplicando la teoría. Y finalmente obtenemos una solución para nuestra ecuación diferencial. Podemos ver que en efecto lo que obtuvimos para m es una solución para la ecuación diferencial. Bueno, pero lo que obtuvimos fue una solución general, entonces vamos a obtener la solución particular de esta ecuación. Si ya sabemos que la cantidad de inicial es 0, o en otras palabras, m de 0 es igual a 0, conociendo esto, reemplazamos. Y tenemos que el valor de nuestra constante es menos 128.000. Y así ya tenemos una ecuación para la cantidad de sal con respecto al tiempo para nuestro caso, la cual ya podemos aplicar. Ya tenemos nuestra ecuación para la cantidad de sal. Además, como nos dimos cuenta anteriormente, tenemos un aumento de 1 litro por minuto. La cantidad máxima para el recipiente es de 60 litros. En esos 60 litros será la suma de los 40 litros al inicio más la cantidad de líquido que entre con respecto al tiempo. Y daremos las unidades por comunidad. Y tenemos que el tiempo que toma llenarse el recipiente es de 20 minutos. Bueno, este dato lo metemos en nuestra ecuación. Y así obtenemos que la cantidad de sal que habrá en el recipiente al momento de llenarse es de 84,4 kilogramos. Hay que aclarar que esa concentración no alcanza a diluirse en el agua, entonces en la vida real quedaría sal en el fondo del recipiente. Pero igual esto es solo un modelo aproximado, entonces no podemos esperar resultados totalmente exactos en la vida real. Bueno, ahora seguimos con la siguiente aplicación, la cual para mí, como ingeniero electrónico, me resulta muy interesante. Cuando tenemos un circuito eléctrico, es indispensable conocer su comportamiento para tener en cuenta qué podemos hacer y no hacer en él. Por ejemplo, no podemos aplicar una potencia de 50 vatios a una resistencia que solo soporta 10, ni un voltaje de 200 vatios a un condensador cuyo límite es 18. Pues en este caso, vamos a predecir el comportamiento de un circuito RL o resistencia inductor y usaremos ecuaciones diferenciales para ello. Bueno, pero primero tenemos que repasar unos conceptos. Imaginemos un circuito por el cual pasa una corriente I. Esta corriente puede dividirse, no importa cómo, pero lo que realmente importa es que al final, cuando se vuelvan a juntar las divisiones de la corriente, tendremos la misma corriente que había entrado. Y esta es la ley de Kirchhoff para las corrientes, la cual dice que las corrientes que entran son iguales a las corrientes que salen. Y también tenemos la ley de Kirchhoff de voltaje, la cual nos dice que la suma de todos los voltajes en el circuito es igual a 0. Y ya por último tenemos a la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje en la resistencia es igual a la resistencia por la corriente que pasa por esta. Y el voltaje del inductor es igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Bueno, y con esto ya podemos ir a nuestra aplicación. Bueno, tenemos cada voltaje en este circuito, el de la fuente, el de la resistencia y el del inductor. Y por ley de voltajes de Kirchhoff podemos decir que la suma de todos estos tiene que dar 0 y así obtenemos que el voltaje del circuito es igual a la suma del voltaje de la resistencia con el voltaje del inductor. Luego ubicamos la corriente que pasa por el circuito, la cual será la misma para todos los elementos ya que estos están en serie. Conociendo esto, por ley de Ohm definimos al voltaje que pasa por la resistencia como la multiplicación entre la resistencia por la corriente que pasa por el circuito. Luego definimos al voltaje que pasa por el inductor como la inductancia por la variación de la corriente en el tiempo. Y luego reemplazamos estos valores en la ecuación que habíamos tomado anteriormente.
Entonces el voltaje que pasa por el circuito será igual a la resistencia por la corriente más la inductancia por la variación de la corriente en el tiempo. Luego dividimos todo entre la inductancia y obtenemos una ecuación diferencial lineal, en la que nuestro P de X es la resistencia sobre la inductancia y nuestro Q de X es el voltaje del circuito sobre la inductancia. Vemos que lo obtenido es una ecuación diferencial lineal, así que simplemente aplicamos los conceptos mostrados en el ejemplo anterior. Bueno, para resolver esta ecuación diferencial, primero vamos a encontrar nuestro factor integrante, el cual es E elevado a la integral de la resistencia sobre la inductancia, y luego aplicamos la teoría, donde la corriente va a ser el inverso multiplicativo del factor integrante, todo esto multiplicando la integral del factor integrante por el voltaje del circuito sobre la inductancia y agregado a la constante. Bueno, hemos obtenido una expresión para la corriente, la cual vamos a usar en el siguiente caso. En el circuito anterior tenemos los siguientes valores: un ohmio para resistencia, 0,01 henrios para el inductor y un voltaje, seno de 100t voltios, y además la corriente inicial es nula. Con estos datos y lo que encontramos antes, vamos a determinar los valores de voltaje y de corriente en cada elemento del circuito. Bueno, entonces solo reemplazar en lo que hemos obtenido para la corriente. Obtenemos esta expresión para la corriente. Vamos a resolver esto. Vamos a saltarnos el proceso de resolución de la integral para ahorrar tiempo. Y sí, esto sí es solución de la ecuación diferencial. Y ya solo tenemos que eliminar esta constante, lo cual será muy fácil, porque se nos dijo que la corriente inicial es igual a 0, así que simplemente vamos a sustituir corriente inicial igual a 0, evaluamos la función que obtenemos en 0 y obtenemos que K es igual a 1 medio. Entonces ya tenemos una expresión para la corriente en nuestro caso particular. Bueno, ya tenemos la corriente, la cual le vamos a dar una unidad de corriente, la cual son los amperios. Y ya con esto podemos calcular el voltaje en la resistencia, el cual simplemente será la resistencia multiplicada por la corriente. Y bueno, esto es simplemente multiplicar la corriente por 1 y así obtenemos la misma expresión, pero ahora en unidades de voltaje, los cuales son voltios. Y por último, vamos a calcular el voltaje del inductor, el cual es la inductancia por la derivada de la corriente. Bueno, vamos a saltarnos el proceso de la derivada y simplemente vamos a pasar directamente a la expresión del voltaje en el inductor. Y así obtenemos esa expresión y en unidades de voltaje que son voltios. Entonces ahora vamos a ver las gráficas de cada voltaje. Bueno, primero hay que resaltar que cuando hay un inductor o un condensador en un circuito hay un desfase horizontal en el voltaje de la resistencia y en el voltaje del inductor. Además podemos apreciar que al inicio hay un desorden entre los tres voltajes, cosa que luego ya se va reorganizando y ya tenemos un desfase más simétrico, por así decirlo, entre cada voltaje. Y bueno, aquí termina esta aplicación. Bueno, como hemos podido ver, las ecuaciones diferenciales son de gran utilidad para modelar matemáticamente cosas que suceden en la vida real. Sin nada más que agregar, espero que hayan disfrutado el video y muchas gracias.